Qué amable es tu morada, Señor de los ejércitos. Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor. Hacia el gorrión encuentra una casa y la golondrina un nido. Cerca de tus altares, Señor, Rey mío y Dios mío. Qué agradable es estar en la presencia del Señor. Qué paz se encuentra estando en su casa. Eso quiere ser la iglesia para cada uno de nosotros. Morada donde Dios habita y donde tú te sientas consolado, acompañado y protegido. Estamos en el programa Testimonios y hoy es un día muy especial. En este día Dios te quiere dar ese testimonio como regalo espiritual, y en esta ocasión el invitado es mi hermano y amigo Jorge. Jorge, bienvenido al programa. Muchas gracias, Padre. Doy gracias a Dios por este momento tan hermoso que lo estoy disfrutando en plenitud, porque son los momentos en que Dios nos indica que demos las palabras que tengamos que dar para poder mostrarnos auténticamente lo que somos y lo que es Él. Muchísimas gracias. Pues eso se trata, de no presumirnos nosotros, sino más bien de presentar la obra que Dios ha hecho en nosotros. Y bueno, vamos a comenzar con una oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te alabamos y te bendecimos, te agradecemos también por este momento y te suplicamos, derrama el don de tu Espíritu Santo sobre Jorge. Ven en su auxilio, ven a iluminarlo, ven a llenarle de tu presencia a su ser hasta rebosar. Inspírale las palabras que tú quieres nos comunique, y a nosotros, Señor, dispón nuestros corazones, ya que vamos a recibir este evangelio hecho carne. Gracias porque a través de este testimonio nos hablas y nos invitas a la conversión, a entrar en tu voluntad, a dejar de entrar en nuestros corazones, a dejar en tus manos el timón de nuestra vida para que le des nueva dirección y llegue al feliz puerto de la eternidad. Gracias, Señor, porque sabemos que nos has escuchado. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. San Joaquín y Santa Ana, rueguen por nosotros. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, ya en alguna ocasión Jorge había sido invitado, ¿verdad?, al programa, y ahora es este testimonio muy puntual, sobre todo para que tú, si no tienes una pequeña comunidad y tienes este vicio, ¿verdad?, porque no es una virtud, es un vicio que no nos lleva a ninguna parte. Llega el domingo y los que van a misa, luego, a donde nos agarra la hora y vamos a misa. Es bueno, pero no tanto. El mayor fruto espiritual se encuentra o se alcanza cuando nosotros nos insertamos en una comunidad, y en esa comunidad comenzamos a crecer, comenzamos a hacer procesos de conversión y santificación, de discipulado y apostolado. Así como cuando estamos enfermos, ¿verdad? Oye, que tal doctor es bueno,
y ahí vamos con el doctor, nos da el diagnóstico, un tratamiento, pero al rato viene otra persona, oye, que ve con fulano de tal que, y ahí vamos con ese otro doctor. Y después hasta otro tercero u otro cuarto siguiendo la misma dinámica. No, necesitamos un médico de cabecera para curar los males físicos, ¿verdad? Y recuperar la salud, porque con ese médico de cabecera habrá un archivo, ¿verdad? Clínico, y bueno, pues ya sabrá darle seguimiento a nuestros tratamientos médicos. Bueno, pues también de la misma forma, ¿verdad? En la parte espiritual necesitamos una comunidad, estar insertados en esa comunidad y ahí avanzar, avanzar, avanzar. Dicho sea de paso, hay quienes les gusta, tienen en el día hasta 7, 8 o 10 evangelios, que llegó el de Colombia, que llegó el de acá, el padre no sé qué, y el del padre Cecilio, y del padre no. Y andamos buscando por todas partes, ¿verdad? ¿Para qué perder tanto tiempo? Escuchando audios. Escucha el evangelio, abre tu corazón, te marcará tu pastor líneas de acción, y a eso hay algún seguimiento y continuidad. Entonces, para que no, entonces a veces incluso nos llegamos a pelear. No, es que quería decir esto. No, y pensamos que la palabra no se agota en absoluto, es más profunda que el mar, que el mismo océano, ¿verdad? Mucho más profunda. Y lo que nosotros tomamos y decimos es muy poquito en comparación con lo que se queda. Entonces, con corazón de discípulo, siempre vayamos al encuentro del Señor, y el mayor fruto lo alcanzamos cuando nosotros nos dejamos conducir, iluminar, asistir por el Espíritu Santo. Entonces, pues eso también, dicho sea de paso. Así que Jorge nos viene a compartir desde su experiencia, ¿verdad? Lo que ha vivido en estos últimos tiempos y la importancia de tener una comunidad, y también una pequeña comunidad que nos acompañe, porque es Dios a través de esa comunidad quien lo hace, ¿no? Nos pastorea, nos anima, nos consuela, nos sostiene. Jorge, adelante con el testimonio. Muchas gracias, Padre. Cuando yo llego a la parroquia de Santa Ana, llego con muchas heridas en el cuerpo y en el alma. Como muchos tiempos lo había hecho en mi vida, llegaba buscando a Dios, llegaba buscando a Jesús, pero no lo podía encontrar. Entré a la parroquia de Santa Ana y lo primero que pude encontrar con la gracia de Dios fue a la hermanita Pilar, que me invitó a rezar el rosario, y así me empiezo yo a integrar a mi nueva comunidad. Ahí en el rosario conocí a Betty, conocí a Patti Rodríguez, conocí a Reina Ferrari, conocí al padre Cecilio, que en los jueves sacerdotales dirigía el Santo Rosario. Y me empezó a gustar. Pero confieso, hermanos, de que no disfrutaba yo el rosario. Yo rezaba. Mi palabra no era auténtica. Mis heridas ahí estaban. Mi tristeza ahí estaba. En una ocasión le dije a la hermanita Pilar, porque fueron mis hermanos, y es exactamente lo que nuestro Señor Jesucristo dijo cuando estaba en una reunión y le dijeron: te buscan tu mamá y tus hermanos. Y él dijo: mi mamá y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. Y Pilar y todos los que estaban haciendo el rosario, el Santo Rosario, estaban haciendo la voluntad de Dios, nada más que ellas sí disfrutaban el rosario y yo no, lo confieso hoy en día. Y le dije: Pilar,
quiero confesarme, pero quiero una confesión de entrega total. Y me dice, ya, el padre Cecilio. Y ahí quedó la plática. Al otro día llego yo muy tranquilo, después de la celebración eucarística, de la misa, a hacer el rosario. Y me dice, lo está esperando el padre, pero así de como balde de agua fría. Le digo, perdón, lo está esperando el padre, me dice. Le digo, ok. Y salgo y me encuentro al padre Cecilio. Y lo recuerdo perfectamente bien. Hoy sé que se llama Alba, el atuendo que él traía, y traía sus prendas de sacerdote, la autoridad que le da nuestro Señor Jesucristo. Cuando lo vi, me dio mucha confianza y me hizo el sacramento de la reconciliación. Yo no me acuerdo qué tanto dije, no sé cuál fue el tiempo que duró el sacramento. Lo único que recuerdo, y lo tengo muy muy claro, es que sí hablé con el corazón y dije todo lo que tenía que decir, no me guardé nada. Desnudé mi alma ante el Hijo del Señor, ante su ministro ordenado. Confié en Él. Me dio la absolución y yo salí feliz, salí renovado y me fui a hacer el rosario. Después de eso, pasaron los días, eso fue el 20 de marzo del 2019. Pasaron los días, pero yo seguía haciendo lo mismo. Y ese abrazo de Cristo que yo había recibido de parte de nuestro párroco, el padre Cecilio, cuando terminó mi confesión y me dio la absolución, se estaba desvaneciendo. Yo estaba empezándome a volver a sentir triste. Entonces me dijeron, haz el querigma. Y deseoso me apunté al querigma. Lo disfruté inmensamente. Y se presentan las hermanitas y los hermanos de la comunidad de la parroquia de Santa Ana a través del grupo de evangelización, en ese momento encabezados por Martita Luz, a quien le mando un abrazo muy muy cariñoso. Y disfruto el querigma. No conocía yo a mi Señor Jesús. Había yo oído hablar de Él. Y me acordé de cuando entré a la parroquia, cómo llegaba yo a buscarlo si no sabía ni lo que buscaba. No lo conocía. Y en el querigma lo empecé a conocer. Me empecé a encontrar con Él y lo disfruté. Nuestro párroco, el padre Cecilio, en el proceso del querigma, nos da un bautismo espiritual y nos hace recorrer toda nuestra vida y todas las heridas que traíamos. Ahí empecé yo a reconocer las heridas por las cuales yo estaba sufriendo. Me sentí hermosamente bien después del querigma. Vino después el seguimiento pastoral, donde ya viene la continuación del querigma, introducirse en el conocimiento de la Escritura y empezar a mover los pies y las manos para poder encontrarse y caminar con el Señor. Fue un hermoso proceso. El seguimiento pastoral era todos los domingos. Y me acuerdo en lo especial de un hermano, de Alejandro Cabrera. Me vio y cuando platicaba conmigo siempre teníamos confrontaciones.
Yo le hablaba de una vida de sufrimiento y él me hablaba de una vida de alegría. Ya había yo hecho el querigma y ya había yo hecho el seguimiento pastoral. Y me dice, tienes que hacer jornada cristiana. Le dije, sí, lo hago. Y deseoso hice mi jornada cristiana. Y me vuelvo a encontrar otra vez a la comunidad parroquial de Santa Ana, con el hermano Gerardo Uscanga al frente del grupo de jornada cristiana y con otros hermanos haciendo un magnífico trabajo al servicio del Señor, movidos por el Espíritu Santo. Y en jornada reconozco a detalle cuáles son las características que me distinguen como persona. Y soy un traidor, un hipócrita, un mentiroso, una persona en quien no se podía confiar, una persona que no sabía amar, una persona que no era agradecido con todo lo que Dios le había dado. Cuando yo me di cuenta de quién era, lloré amargamente. Y me acordé de mi infancia, todo lo que Dios había hecho por mí. Y me sentí tremendamente mal. Me sentí un ser asqueroso y despreciable. Pero ahí no termina jornada cristiana. Llega el momento de reencuentro con el Señor. Y le suplico, en mi momento más grande de debilidad, cuando yo me sentía hundido en la totalidad del fango, le digo, Señor mío, Dios mío, rescátame. Rescátame. Era la única palabra que yo sabía decirle. Yo he sido marino desde la edad de los 17 años y me sentía que me estaba ahogando en el fondo del mar y que solo Él me podía salvar. La noche era oscura, la lluvia era intensa y todo era muy solitario y con mucho miedo en mí. Rogaba yo por Él. Y el Señor en ese momento escuchó mi súplica y sentí su presencia. Y a partir de ese momento, yo soy un hombre nuevo. El 28 de septiembre del 2019 surjo como un hombre nuevo, convencido que tenía que reparar todo el daño que había hecho, convencido que tenía que luchar con las miserias que me rodeaban para poderlas vencer y ser un hombre diferente, porque no podía yo cambiar si no le pedía yo a Dios que me cambiara. Ya me había rescatado, pero el ser miserable ahí estaba. Ese ser miserable había que desaparecerlo, había que quitarlo. Termino mi jornada cristiana y le suplico que me ayude a ser un hombre nuevo. El 29 de septiembre del 2019, ese día yo cumplía años. Y en el desayuno nos dieron una gelatina y nos dicen, ahí va a haber un mensaje que el Señor tiene para todos ustedes. Es un mensaje que nos dan. Había como cerca de 10 gelatinas en la mesa y yo agarré una al azar. Me senté. Yo estaba absorto en mis pensamientos, yo no disfrutaba el desayuno. Yo lo que quería era sentir
mi yo interno, encontrarme con ese nuevo hombre, disfrutar a ese nuevo hombre al que yo quería ser a partir de ese día. Y al último, después de haber comido la gelatina, despego el papelito que venía en el fondo del vaso, en la parte de afuera, lo abro y el texto era el siguiente: rescatado por la sangre del Cordero sin mancha y sin defecto. Ahí sentí la presencia de Dios. Lloré y es un momento inolvidable en mi vida. Señor mío, Dios mío, gracias por rescatarme, gracias por darme un testimonio en este papel escrito de lo que tú me quieres decir. Y entonces entendí, qué testarudo has sido, Jorge. Dios siempre te ha hablado, pero estaba ciego y no lo querías escuchar, estaba sordo y no lo querías oír. Dios llegó a mi vida por muchas personas que después de nuestro párroco, el padre Cecilio, me fueron dando la mano. Y esa es la pequeña comunidad de Santa Ana. Hombres y mujeres al servicio del Señor, que están todos los días deseosos de hacer algo por el hermano que está en situación de desgracia. Yo llegué en una situación de desgracia. Cualquiera que pudiera pensar y que me viera no podía pensar que yo necesitara una ayuda. Sí la necesitaba. Estaba muerto en vida. Era un pecador empedernido que no conocía a Dios. A pesar de que Él me ama como me ama, yo me había negado a entregarme a Él. Empiezo mi nueva vida, la empiezo a disfrutar, me empiezo a reencontrar con mi familia, con mis hijos, con la mamá de mis hijos, y trato de ser feliz. Pero ¿qué creen? Yo debía facturas, yo había hecho daño, yo había lastimado, yo había generado desconfianza. Pero eso yo no lo pensaba. En mi luna de miel que tenía con el Señor, yo pensé que el mal que había hecho, las decisiones que había tomado alejado de Dios, sin tomar a Dios en cuenta, pues no iban a tener consecuencias. No, sí tuvieron consecuencias. Pero en ese momento yo ya no era débil, ya tenía la mano del Señor, ya lo conocía, ya me había hablado, ya disfrutaba el rosario, ya disfrutaba laudes, ya era yo otra persona. La prueba fue muy difícil. Los pagos de la factura me trajeron tribulaciones muy grandes. Pero siempre compartiendo con mi pequeña comunidad, que es la pequeña comunidad Santa Isabel, y viendo la alegría de mis hermanos, la alegría de mi coordinadora de sectora, Reina Ferrari, a quien le mando un abrazo muy profundo. Y muchas gracias, Reinita, por esos momentos en que me escuchaste y a pesar de haber sido un tanto intolerante, tuviste la paciencia para saberme escuchar. Muchas gracias, Reinita. Y fuimos creciendo en la pequeña comunidad y un día me dice: hermano, tú vas a ser el catequista de la PC Santa Isabel. Señor mío, Dios mío, voy a ser el catequista. Y empecé a ser catequista. Debo aclarar que en ese momento yo ya era una persona que ya leía la Biblia,
ya buscaba entender la Biblia, ya ponía atención en la homilía, ya salía de la homilía de la Santa Misa siempre con un propósito, con un deseo de que ese día mi jornada estuviera orientada por la palabra de Dios. Las pruebas fueron muy difíciles que tuve que pasar y me agobiaban mucho las penas que tenía. Llega un momento en que ya era yo catequista, hacía la función de animador dentro de mi PC, pero yo no me había alcanzado a liberar todo de los rezagos de ese hombre viejo. Me faltaba algo, y el Señor lo sabía. Ahora lo entiendo. Él lo que quería con el sufrimiento que tuve era sanarme con todo lo que tuve que enfrentar. Me acuerdo que una vez le dije a mi párroco, lloré y le dije todo lo que me estaba pasando, y me consoló como siempre lo hace, y me dijo algo que no se olvida, y me dijo, y todavía se va a poner peor. Y efectivamente se puso peor. Cuando la situación estaba en la parte más difícil, que estaba yo pagando facturas muy grandes, en ese momento yo dije, Dios mío, creo que aquí terminó mi viaje en la parroquia de Santa Ana. Y ahí volvió el hombre viejo, el hombre que siempre debe uno tener presente, que ahí está, y que el hombre nuevo tiene que luchar todos los días contra ese hombre viejo. El hombre viejo me decía, ya no te quedes en Boca del Río, vete a Salina Cruz, Oaxaca, allá tienes familia, tienes una casa donde estar, tienes amigos, aquí nada más hay problemas, vete a Salina Cruz. Y me fui al Santísimo. Llego al Santísimo, yo ya sabía hablar con el Señor, yo ya sé que Él me escucha. Y como siempre me escuchó, y le pedí, Señor mío, Dios mío, que haga yo tu voluntad y no la mía. Tú dime lo que tengo que hacer y eso voy a hacer. Lo que tú me digas, Señor, eso voy a hacer. No me desprecies, Señor. Tú sabes cuánto te amo. Él sabe que soy miserable, sabe que soy imperfecto, sabe que soy un hipócrita, sabe que soy traidor, pero así me ama. Y el hombre viejo se levanta en mí y voy a la sacristía a buscar a nuestro párroco, el padre Cecilio. El hombre viejo y el hombre nuevo ahí iban. El hombre nuevo acababa de hablar con nuestro Señor y se había puesto a su entrega de Él, como siempre lo hace el hombre bueno. Y el hombre viejo, el hombre perverso, vámonos de acá. Y el hombre perverso ya me había dicho las palabras que yo le iba a decir a mi párroco. Padre Cecilio, le agradezco mucho todo lo que ha hecho por mí, pero yo me voy a Salina Cruz, ya no tengo nada que hacer acá. ¿Y qué creen? La presencia del Señor. Una vez más, su misericordia se hace presente en mí. El padre Cecilio, cuando yo entré, estaba hablando con una persona y se estaba quitando la casulla. La casulla es la vestimenta que utiliza como sacerdote para poder oficiar la Santa Misa. Y la estaba quitando y la tenía en la mano. Y la otra persona estaba hablando con él. Y se voltea a verme y sin que yo le dijera palabra alguna, ahí fue donde el hombre viejo perdió. Me dijo estas palabras: le gustaría ser ministro extraordinario
de la comunión. Queridos hermanos, debo confesar que yo no sabía qué era ser ministro extraordinario de la comunión. Y contesté como un niño que le dan algo envuelto y no sabe qué contestar, pero yo sí sabía que le había dicho al Padre. A nuestro Santísimo Padre le dije: lo que tú quieres que yo haga, yo lo voy a hacer, mi Señor. Y lo único que pude decirle fue sí. Y lo demás no deja de ser sorprendente. Inmediatamente estaba el coordinador de ministros, Ricardo, y le dice: a partir de este momento lo tomas bajo tu control, y empieza su instrucción. O sea, en ese momento ya estaba yo en el carril diferente en el que había yo entrado hace un momento. Ricardo, como siempre, nuestro coordinador, a quien le tengo mucho cariño, y le envío un abrazo a él y a su esposa Lupita, que me han ayudado muchísimo en todo el proceso de instrucción como ministro. Me empezó a dar toda la instrucción necesaria y empezó yo a servir en el altar. Al otro día yo estaba sirviendo en el altar. Señor mío, Dios mío, qué bueno eres con este miserable hijo que tú tienes. Y empecé a disfrutar la Eucaristía. Los problemas que tenía, ahí estaban, pero debo decirles que a partir de ese momento, los problemas los puse en manos de Dios. Ya no los cargué. Ya tenía yo una preocupación muy grande: mi formación como ministro extraordinario de la comunión. Mi hija, tengo una hija que está en España y se iba a casar en Italia. Y mi hija me dice: papá, yo necesito que tú vengas a entregarme. Eran tiempos del COVID y todo. Yo le dije: sí, hija, sí voy a ir. Pero resulta ser que en el proceso de formación de ministros fue un curso intensivo. El maestro Erasmo Gómez Ventura es bastante exigente con quienes van a ser ministros. Y empezó un proceso que parecía que verdaderamente que cualquier descuido pudiera interrumpir nuestra formación como ministros. No podíamos faltar a ninguna sesión, teníamos que entregar los trabajos puntuales, teníamos que mostrar que teníamos la disposición de servir al Señor, porque un ministro extraordinario de la comunión es una persona a quien el párroco le ha dado su confianza para poder tener en sus manos la Sagrada Comunión y llevársela a los enfermos en la presencia de Cristo Jesús. Ese era el regalo que me había dado mi Señor y que quería que yo me formara para este ministerio. Cuando yo supe lo que era ser ministro extraordinario de la comunión, dije: Señor mío, yo no puedo fallar, pero yo sí voy a fallar si tú no me tomas entre tus manos, si tú no me guías, si tú no me proteges. Y como siempre el Señor hace maravillas. Hice el curso de ministro extraordinario de la comunión, lo disfruté plenamente. Ha pasado el tiempo, yo soy un hombre nuevo. Pasamos la pandemia. En la pandemia me volví una persona, con la gracia de Dios, que empecé a disfrutar la oración de la mañana, la oración de laudes, en la liturgia de las horas. Pero estoy consciente de que en cualquier momento puedo caer. Soy un pecador. Me comparo como un alcohólico, en que todos los días
tengo que estar tomando la medicina para ser un hombre nuevo. Y esa medicina es la palabra de Dios. Como catequista, dentro de mi pequeña comunidad, tengo el compromiso de llevarle la palabra de Dios. Tengo el compromiso de ser testigo de la fe. Yo no pudiera hacer nada de eso si mi Señor Jesucristo no me lo permitiese. Todos los días tengo que estar luchando con ese hombre viejo, con ese hombre que no sabía amar. Ahora que gracias a Dios y por la confianza que Dios le ha dado el Espíritu Santo para que le deposite nuestro párroco en mí, estoy atendiendo a 2 enfermitas que les llevo el sacramento de la comunión. Las disfruto inmensamente, porque un ministro extraordinario de la comunión es un ministro que lleva el cuerpo de Cristo y lo lleva al enfermo, al más necesitado, que no puede venir al templo de la parroquia de Santa Ana para recibir la comunión. Y el ministro se la tiene que llevar, pero se la tiene que llevar con toda la espiritualidad y con todo el amor que solo nuestro Señor Jesucristo puede dar. Un ministro extraordinario de la comunión no puede hacer su trabajo si no se entrega plenamente y el Espíritu Santo hace su obra maravillosa en él. Doy gracias a Dios porque gracias a la pequeña comunidad de la comunidad parroquial de Santa Ana pude encontrarme con el Señor. Ellos han sido los hermanos que nuestro Señor Jesucristo puso en mi camino para que yo pudiera sanar, para poder encontrar al Cristo que cura, ese Cristo que me acarició mis heridas, ese Cristo que me perdonó, ese Cristo que me dijo, arrepiéntete, ese Cristo que me ama y todos los días me da su divina presencia en la Eucaristía al consumir su cuerpo y disfrutar su palabra. Doy gracias a Dios profundamente y Él sabe que lo que digo es verdad. Mi vida es de Él, quiero vivir para Él, quiero servir para Él, porque yo quiero ser un hombre nuevo, pero solo lo puedo ser por la gracia de Él, porque yo soy hijo del pecado y soy un miserable que ha ofendido y ha faltado mucho en la vida, pero ahora quiero ser diferente. Gracias, Dios mío, por darme una oportunidad de un cambio en mi vida. Dios me ha dejado con este testimonio sin palabras. Lo que hace Dios no lo hace nadie. Un auténtico proceso de conversión da como frutos la clara conciencia de nuestra gran miseria y siempre confiando en la misericordia. Este hombre viejo no ha muerto, va a morir, me decía mi director espiritual, 15 minutos después de que yo me muera. Entonces, no podemos alejarnos de la fuente, no podemos alejarnos del médico, no podemos vivir sin la medicina.
y Cristo lo es todo. No podemos alejarnos de Él, porque todos los días estamos en posibilidad de lo más sublime y de lo más bajo. Todos los días. Como buenos soldados del Señor, no podemos nosotros faltar a nuestra disciplina cristiana, faltar a la cita con el amado. No podemos. Y en la medida en que nosotros avanzamos, Dios va manifestándose a través de los hermanos. Dios se hace hermano para acompañarnos. Como aquellos discípulos de Emaús, así vi a Jorge cuando de momento, animado por el estado de ánimo, decide regresar a su Emaús. Pero Dios le salió al encuentro y nuevamente lo pescó. Lo pescó con el querigma, lo pescó primero con el rosario, luego con el querigma, luego lo sacudió y lo pescó con jornadas de vida cristiana y así, por poner ejemplos. Dios siempre sale a nuestro encuentro para pescarnos, para darnos vida, para consumar su obra de redención en nosotros. Y bueno, pues agradecemos a Dios por esa gran obra que está haciendo en usted. Muchísimas gracias, porque un auténtico proceso de conversión se manifiesta así, hacia abajo, en la humildad. Entre más pequeño, más grande la obra de Dios se manifiesta en nosotros y a través de nosotros. Más grande. Este propósito de querer siempre ser de Él, hacer lo que Él disponga. Este propósito debe de ser siempre nuestro propósito. Y si es necesario que en algún momento yo venga menos, como decía Juan el Bautista, para que Él crezca, hemos de hacerlo, por supuesto. Porque ahí está la gloria de Dios y nuestra santificación. Bueno, pues Dios pasó por aquí y Dios sanó al enfermo, resucitó al muerto, al paralítico por causa de sus pecados, lo levantó, le dijo toma tu camilla y anda, y ahí va caminando. Dios pasó por aquí, pero también quiere pasar por tu vida. Dios quiere pasar por tu vida. Déjate también que te toque. Nuestra parroquia de Santa Ana ofrece proceso de acompañamiento, de formación, como discípulos y apóstoles del Señor. Ojalá pudieses participar en uno de estos procesos. Dios te está buscando. Déjalo entrar en tu vida. El tiempo se nos fue y damos gracias al Señor por esos momentos tan especiales, por esos regalos espirituales y por esas manifestaciones de su amor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Les hacemos esta invitación en el nombre de mi Señor Jesucristo. Participa en esta colecta de la caridad, en esta colecta de la misericordia. Este 2 de marzo, miércoles de ceniza, te invitamos pues ya a solicitar uno de las alcancías, ¿verdad? Bote alcancía, aquí en Casa Santa Ana o en nuestra parroquia de Santa Ana. Y cuando tú ayunes de una Coca-Cola, de un gusto, de tus cigarros, de lo que sea, ¿verdad? Transforma tu ayuno en obra de misericordia y lo depositas ahí. Y si tú también buscas la salvación de tus hermanos, invítales los miércoles o los viernes que hagan su obra de caridad. Esta Cuaresma
Son 3 los medios penitenciales para caminar por el desierto de la Cuaresma y hacer Pascua: oración, ayuno y limosna. Ojalá puedas tú hacer esta gran obra y a través de ella colaborar en las obras de caridad de Casa Santa Ana. El bote te lo llevarás por toda la Cuaresma y lo regresarás allá cuando nosotros el domingo de resurrección estemos celebrando ya la Pascua. Muchas gracias. Buena tarde, hasta la próxima.